de política, de economía, pero nos falta hablar de la NASA y lo vamos a hacer ahora en la sección de Escudriñando con Franco Martínez. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Fran. Buenas tardes Amanda, Nahuel y toda la familia Unife que nos acompaña. Así es, en Escudriñando a partir de una noticia vamos a los datos circundantes porque justamente eso es escudriñar. Y la noticia de hoy es bomba. Científicos de la NASA descubrieron moléculas de H2O en la superficie de la Luna. Wow. Así es. La NASA determinó con estudios que hay agua en la superficie de la Luna. No era en Marte, era en la Luna. Era en la Luna. Claro. Lo publicaron el lunes en su sitio web, al igual en la revista científica Nature. Y en la nota que publicaron está la siguiente foto que nosotros la compartimos con la placa, que grafica bastante bien de qué se trata. Yo me corro para que lo veamos y les comento que vamos a ver hoy en Escudriñando estos tres aspectos. Esta nave que lleva un telescopio que permitió el estudio, las moléculas de H2O que descubrieron, cómo y qué descubrieron y de qué hablamos cuando mencionamos la superficie iluminada de la Luna, porque hay algo para escudriñar allí. Pero vayamos por partes. Dale. Empecemos con la nave de la NASA, N de nacional, A de aeroespacial, S de espacio y A de agencia. Vendría a ser la agencia del espacio de Estados Unidos. Completo, Fran, me encanta. Que tiene la siguiente nave. Veamos a Sofía con la siguiente placa. Sofía es un acronismo, por supuesto. Vendría a ser el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja. Hago la traducción, Sofía, y es ese avión que tiene una compuerta que se abre y permite que se vea a través del telescopio. Es un avión Boeing 747 modificado justamente para que se esté el telescopio, que ya vamos a escudriñar. Los vuelos estratosféricos son entre 11 y 14 kilómetros respecto de la superficie de la Tierra, y el telescopio, eso que vemos ahí, tiene 2.7 metros de diámetro y permite observar objetos celestes en todo el espacio como sistemas solares, planetas, cometas, asteroides, nebulosas, galaxias, agujeros negros, pero esta vez el turno fue de la Luna. ¿Están listos para ver de qué se trata esta nave? Listos y ansiosos. Veámosla porque es absolutamente asombrosa. Ahí vemos el avión, 4 turbinas bien potentes para elevar 350.000 kilogramos. Ese es todo el equipo que participa en la misión bilateral entre la NASA y la estación alemana. Me encanta la cabina de los aviones con las palancas, los botones, las luces y todo eso. Y ahí vemos cómo la compuerta se abre y permite que el telescopio observe. ¿Y por qué se eleva? Para estar por encima del vapor que está en la atmósfera que tapa los rayos de infrarrojos. Ahora vamos a ir por partes, pero ese es el telescopio realmente muy grande. Ahí está instalado en el interior del avión. Y ahora vamos a ver cómo lo calibran y puesto en perspectiva con las personas. Es gigante el telescopio realmente. Pero hay más. Despega el avión y yo les cuento que mide 76 metros de largo y 68 de ancho. Y ahí vemos cómo se abre la compuerta para dar lugar al telescopio Forecast, que es de última tecnología y permite ver objetos que están realmente muy distantes. La Luna está a 384.000 kilómetros, relativamente cerca. ¿Sí? Y ahí vemos cómo se abre la compuerta, el equipo está dentro y el telescopio espía hacia el cosmos. Muchas veces la única manera de estudiar los objetos en el universo es analizando la luz infrarroja que emiten. Todo objeto que tenga energía térmica, todo objeto que tenga calor, todo cuerpo que emita calor, irradia ondas electromagnéticas de frecuencia infrarroja. Y ahí vemos en el interior del avión cómo trabaja el equipo, súper tecnológico, todo conectado. Vemos cómo las computadoras para estudiar todas las coordenadas porque hay que mantener calibrado el telescopio. Y justamente se eleva a esa altura, 11-14 kilómetros, para estar por encima del vapor que no permite que los rayos infrarrojos penetren con la mayor visibilidad hacia la Tierra. Así que este telescopio que está en un avión permite hacer estudios únicos respecto de los telescopios que están en la superficie terrestre. Ahí vemos el telescopio, vemos el avión una vez más. Así que en este sentido es el avión Sofía que permitió el estudio, que determinó que hay agua en la superficie de la Tierra, porque antes creían que había hielo en la capa, también un poco de presencia de partículas en el lado no luminoso, pero lo que se publicó el lunes es la confirmación de moléculas de H2O en la superficie de la Luna. Y veamos en ese sentido la siguiente placa con un neologismo, agua lunar. ¿Qué descubrieron? Moléculas
de H2O. H2O es lo que compone el agua como nosotros la conocemos. Es un átomo de oxígeno unido a 2 de hidrógeno. Es por eso que es H2O. Encontraron entre 100 y 412 partes por millón en un metro cúbico. Relativamente es poco. ¿Qué dice la nota que publicó la NASA? Textual. En comparación, el desierto de Sahara tiene 100 veces más agua que la detectada. A pesar de la poca cantidad, el hallazgo despierta preguntas respecto de cómo se creó esa agua y cómo es que permaneció en la fría superficie lunar. Porque no se sabe cómo quedó. La Luna no tiene una atmósfera gruesa y eso haría que las partículas del agua se fueran hacia el espacio. Entonces hay un misterio respecto de cómo es que se quedó ahí, pero hay dos hipótesis principales. En primer lugar, micrometeoritos que transportan pequeñas cantidades de agua los hubieron depositado al impactar con la superficie. O sea, meteoritos que caen, impactan y traen el agua desde el espacio y lo depositan en la superficie y de alguna manera quedó. La segunda hipótesis, el viento solar entrega hidrógeno que reacciona con el oxígeno presente en minerales y forma el agua. Tenemos O en los minerales de la Luna. El viento solar trae H, se formaría eso que vemos en pantalla, la molécula de H2O. Dos hipótesis, pero todavía no saben con certeza cómo es que el agua llegó allí. Por supuesto que lo van a estudiar y ya les voy a contar, pero antes, cómo lo descubrieron. Y esto es algo realmente fascinante. Les conté que todos los cuerpos con energía térmica, prácticamente todo, irradia frecuencias en infrarrojo. Son ondas electromagnéticas que hemos visto aquí en Escudriñando el Día de la Radio. Tal vez se acuerden. Sí. Hubo muchos estudios en el pasado con lentes de 3 micrones. Es esa unidad. 3 UM son 3 micrones. Un micrón es una milésima de milímetro. O sea, 1000 micrones equivale a 1 milímetro. 1 millón de micrones equivale a 1 metro. Bueno, con estudios de 3 micrones no se puede distinguir el oxidrilo del agua, el OH del H2O. Son dos cosas muy distintas, pero en una primera instancia no se podía determinar y diferenciar una de la otra. ¿Qué pasa con Sofía, el avión que vimos recién? Tiene un telescopio muy tecnológico, muy agudo, que permite estudios en 6 micrones. Y eso sí permite una diferenciación entre agua e hidroxilo. ¿Y qué hicieron? Hicieron los estudios con 6 micrones. Y como ya tenían 3 estudios de 3 naves distintas realizados en 2019, compararon esto con aquello, sacaron cuentas y la certeza es contundente. Hay moléculas de H2O, hay agua en la superficie de la Luna. ¿Cómo lo lograron? Comparando dos regiones. Todo lo que encontraron fue en el cráter Clavius. ¿Dónde está? Pasemos a verlo con el siguiente video. Está ahí, en la parte inferior del hemisferio sur de la Luna, allí, en un cráter que es realmente muy grande. 225 kilómetros de ancho, 3,5 kilómetros de profundidad. Ese es el cráter, que tiene otros más chiquitos, algunos de 44 kilómetros, otros de 33. Parecen tan chiquitos. Parecen tan chiquitos, pero son inmensos. Inmensos. La Luna no tiene una atmósfera que la proteja de los asteroides o meteoritos que le caen. Y estas son las dos regiones que compararon, la ecuatorial y la que está casi en el polo sur. En el polo sur determinaron que hay moléculas de agua y esto lo hicieron al comparar estas dos secciones. Esta es la sección que estudiaron y estas son las imágenes en infrarrojo. Todo esto lo publicó la NASA el lunes para determinar que hay moléculas de agua. Y esto abre grandes interrogantes para uno y otro lado, porque en una primera instancia es un hallazgo asombroso. Pero, y yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué no invitaría a muchas empresas a explotar estos recursos naturales de la Luna o en la Luna? Porque el agua es un recurso codiciado que en la Tierra se está acabando. Hay poca agua dulce y proyectando a largo plazo se nos va a acabar. ¿Cómo vamos a hacer para conseguir agua? Bueno, este hallazgo en este sentido puede ser un antes y un después, una bisagra en la exploración del espacio. Porque al encontrar agua en la Luna, que está muy cerca, se preguntan, ¿por qué no intentar encontrar agua en otros lugares? Claro. Y en la lucha espacial entre los países, ¿no? Entre Estados Unidos, Rusia, China. Ya les voy a contar. De eso se trata el programa Artemis, que lo compartimos con la siguiente placa. No me voy a meter tanto en este tema, pero sí es importante contar lo siguiente respecto del programa Artemis. Sí, veamos con la placa que tiene algunos datos realmente muy importantes.
Es un programa en conjunto entre la NASA, la Unidad Espacial Europea y SpaceX, que hemos hablado también de Elon Musk, que participó, por ejemplo, en el SAOCOM 1B que lanzó la Argentina hace meses. ¿Qué dice este programa espacial? Quiere llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna en 2024. Y antes de que finalice esta década, antes de 2030, quieren establecer una base sustentable para explorar la Luna. O sea, quieren instalarse así, que sea sustentable la vida, o sea, que astronautas puedan quedarse y vivir ahí, dormir ahí, comer ahí durante un prolongado tiempo y explorar la Luna para determinar si lo que publicaron esta semana, es decir, la confirmación de que hay agua en la superficie, se puede encontrar en otros lugares de la Luna, que es nuestro satélite próximo. Y miren la foto, está el logo, está la Luna y al fondo está Marte, porque es el próximo destino. Claro. Esto es lo que buscan hacer, llegar a la Luna y literalmente dice lo siguiente el plan. Vamos a usar lo que aprendamos para el siguiente gran salto, mandar astronautas a Marte y lograr instalar una colonia sustentable allí. Por supuesto que es un programa de años. Claro. Es larguísimo el proyecto, pero es muy ambicioso, que en una primera instancia puede tener aspectos positivos, pero puede tener aspectos negativos. ¿Quién es el dueño de la Luna? ¿Quién tiene la potestad para explotar esos recursos naturales? Bueno, en ese sentido, existe el Tratado del Espacio Exterior de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que no prohíbe la explotación de los recursos, pero sí prohíbe la apropiación de terrenos por parte de países o empresarios. O sea, nadie se puede apropiar, pero no prohíbe que se exploten los recursos naturales. También existe un Tratado de la Luna que impone un régimen internacional, pero no fue ratificado por ninguno de los países que pueden poner un astronauta en la Luna. Y ellos son Estados Unidos, Rusia, China, Japón o Europa, que tiene una agencia unificada, no es un país por supuesto, pero la Agencia Espacial Europea puede poner astronautas en la Luna. Así que son contados los países que pueden visitar nuestro satélite, pero ¿quién controla eso? No hay regulación, no hay marco regulatorio, así que lo que se avecina sería, por un lado, intentar instalar normas, leyes para cumplir. ¿Los países la respetarán? ¿Quién es el dueño de la Luna? ¿Quién va a hacerse cargo de todo eso? El tema es que vos recién mencionabas a la ONU y si bien está integrada por más de 190 países, los países que tienen poder de veto en la ONU son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Exactamente. Entonces son los que tienen el poder con respecto a estas decisiones. Exactamente. ¿No? Hace más de 70 años el Consejo de Seguridad de la ONU tiene esos miembros permanentes con poder de veto. Entonces en ese sentido tienen mucho poder respecto de Argentina, que no tiene la capacidad de ir a la Luna, que tal vez en unos años intente hacer algo respecto de eso. Pero ¿por qué Estados Unidos podría explotar la Luna y Argentina no? ¿Por qué ellos podrían monopolizar, o los chinos, los rusos, por qué no, hacerse uso de esos recursos naturales y el resto del planeta no? Puede llegar a haber problemas a futuro, por eso este hallazgo y esta confirmación es muy importante y puede llegar a ser un antes y un después en lo que respecta a la exploración espacial. Nos queda repasar un último aspecto y tiene que ver con la cara iluminada de la Luna. ¿Saben ustedes que hay una cara iluminada que siempre se nos presenta y hay un lado oscuro? Mira vos. Sí, sabía. Sí. ¿Y por qué es esto? Veámoslo con la siguiente placa. La Luna tarda 27 días, 7 horas, 43 minutos en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Pero también la Luna tarda 29 días, 12 horas, 44 minutos en tener la misma posición respecto del Sol. O sea, hay una sincronización. Veamos en el siguiente video. Y es por este aspecto que se sincroniza y siempre vemos la misma cara. Claro. La Luna tiene dos movimientos. El de rotación, que estamos viendo, y el de traslación. Uno es sobre su eje y otro es alrededor de la Tierra. Pero ¿qué sucede? Los dos movimientos se dan en simultáneo. O sea, hay una rototraslación, que es esto que vemos ahora. Y se da de forma sincrónica con la Tierra. Por eso que vimos, porque se tarda casi lo mismo, prácticamente 28 días, y la Luna hace este movimiento y siempre nos presenta la misma cara visible. Precisamente el 59% de la superficie de la Luna es visible desde la Tierra. O sea, hay una cara que nosotros siempre vemos y hay una cara que nunca vimos, que recibe luz, pero no desde nuestra perspectiva. Y este más o menos es el movimiento que hace la Luna respecto de la Tierra y es por eso que siempre hay una cara visible. Tal vez conozcamos esa frase como el lado oscuro de la Luna. Bueno, no hay tal cosa como lado oscuro, simplemente es un lado oscuro para nosotros. Claro. Pero ese movimiento sincrónico de la órbita de la Tierra respecto de la órbita de la Luna hace que nosotros siempre veamos la misma cara.
Impecable, Fran, por toda la información, ¿eh? Hay mucha tela para cortar de ver más con este tema, ¿eh? Así es, y estaremos atentos respecto de este hallazgo porque la NASA confirmó que hay agua en la superficie de la Luna y veremos qué sucede en los próximos años. Ellos quieren llevar una mujer y un hombre a la Luna en 2024, así que estaremos atentos. Muy bien, muchas gracias, Fran, con Escudriñando. Hoy, ¿agua en la Luna? Bueno, parece que sí, así que muy buena información. Muy bien, ahora vamos a hacer otra pausa.